Doctora Carolina Gilas, a nombre de la doctora Carolina Gilas, que es quien coordina esta mesa de estudios de género, les damos la más cordial bienvenida y en esta ocasión pues vamos a tener diversos temas que nos va a dar mucho gusto escucharles y pues tener una discusión al final de las presentaciones. En primera instancia está Cristina Abril Moreno, quien comparte autoría de esta ponencia con Mariela Cázares Núñez, y el tema que nos presentan es la violencia política por razón de género, una mirada desde el Estado de Guerrero, México, 2015-2025. Por favor, Cristina, bienvenida y qué gusto que estés acá. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Me voy a permitir compartir algunas ideas. El trabajo que desarrollé se intitula La violencia política por razón de género, una mirada desde el Estado de Guerrero, México, 2015-2025. Este es un trabajo que se está construyendo por la profesora Mariela Cázares Núñez, que no puede estar con nosotros por agenda, ¿no?, laboral, pero su servidora Cristina Abril Moreno Hernández pues les hará el favor de realizar la presentación y compartir algunas ideas. El objetivo principal de este proyecto pues es analizar y comprender los casos de violencia política por razón de género desde el Estado de Guerrero, pero a partir de las funciones que realiza el organismo electoral administrativo, que en este caso es el INE, los OPLES y el organismo jurisdiccional responsable, ¿no?, de resolver las controversias generadas. El periodo de análisis que se ha delimitado es del 2015 al 2025. Hemos identificado que existen 44 medios de impugnación vinculados a la violencia política. Este tema lo vamos a dejar pendiente porque repito que es un trabajo que se encuentra en construcción, pero sí vamos a abordar elementos sustantivos de los casos que forman parte del procedimiento especial sancionador y que de acuerdo al padrón de personas sancionadas que tenemos a nivel nacional, por la información que nos puede proporcionar el INE, en México son 4 y local 8, vinculados a la violencia política e identificados en la entidad guerrerense. Adelante, por favor. Bueno, parte de las inquietudes e interrogantes, primero es visibilizar la violencia política que existe en el ámbito subnacional, qué sector o en qué calidad existe un mayor agravio, quiénes son los actores, ¿no?, que desarrollan este tipo de violencia. Y asimismo, pues indagamos, porque es importante tener claro el concepto, qué es la violencia política en razón de género. Encontramos una infinidad de autoras, autores. También acudimos a los organismos electorales organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, pero nos quedamos con este concepto y esta contribución teórica de la doctora Flavia Fleindenberg y Carolina Gilas, donde desarrollan o resaltan elementos sustantivos del resto de los autores. Pero ¿qué podemos entender por violencia política contra las mujeres por razón de género? Bueno, plantean que es violencia por el simple hecho de ser mujer y que trata de incidir para que las mujeres que llegan a esos espacios de representación pues abandonen el cargo. Sin embargo, otro elemento interesante es que en algunos casos las condiciones de violencia son ejercidas o desarrolladas por el propio género con la finalidad de preservar el control masculino sobre los espacios de poder. Pero también otro punto relevante en este término es que dice la violencia política se ejerce más allá del ciclo electoral. A veces lo vinculamos en la etapa de organización, cuando se dan las campañas, ¿no?, una vez que llegan a los espacios de representación, pero también plantean la violencia se ejerce fuera del ciclo electoral, en la vida cotidiana de la política. Y es por eso que hemos decidido mantener este término donde se contemplan diferentes elementos del significado que es la violencia política en razón de género. Adelante, por favor. Bueno, también analizamos, ¿no?, que es un medio de impugnación, pues es una herramienta jurídica, ¿no?, con posibilidad de manifestar aquella inconformidad una vez que las instancias jurídicas pues resuelven, ¿no?, una problemática. Pero también es importante saber cuáles son las acciones o conductas que manifiestan la violencia política contra las mujeres por razón de género. Existen más, pero los casos que vamos a abordar están vinculadas bajo estas siguientes categorías o elementos. Primero, obstaculizar el trabajo papel de las mujeres en la capacidad de asociación, pero además también en la posibilidad de
fortalecer este vínculo interno dentro de los partidos políticos, dentro de su propia militancia y trabajo a desarrollar. Asimismo, también ocultar la información a las mujeres con el objetivo que tengan un mal desempeño, no incidir en el trabajo que tienen que realizar, y también cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. También es importante saber qué es un procedimiento especial sancionador, pues es una herramienta que permite visibilizar la violencia política y que el Instituto Nacional Electoral pues ha jugado un papel central a ser el responsable, ¿no?, de atender estos casos, indagar sobre los mismos y una vez que tiene las pruebas pertinentes pues pasa la información a la autoridad responsable para llevar a cabo las resoluciones. Y este se desarrolla cuando se viole lo que establece el artículo 41 constitucional, ¿no?, en la base 3, y también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también cuando contravengan normas sobre propaganda electoral. Asimismo, cuando se presentan denuncias, hechos vinculados con violencia política contra las mujeres por razón de género. Estos datos nos los da el padrón de personas sancionadas por violencia política por razón de género que el Instituto Nacional Electoral en México nos proporciona. Tenemos un catálogo de 572 registros, de los cuales solamente 479 han sido sancionados a nivel nacional, y las entidades en las que mayor se ejerce violencia política en el caso mexicano son estos tres: Oaxaca, que aparece en esta lista con 154 casos de violencia, Veracruz con 55, Tabasco con 37 y coloco en este cuarto lugar Guerrero porque es nuestro objeto de estudio, con 4 casos de acuerdo a la información en el ámbito nacional, que son estos que pueden visibilizar en la tabla, donde aparece el expediente, el nombre del actor, en qué calidad o en condición se encuentra, los municipios vinculados a los casos, el tipo de violencia y la sanción establecida o multa que establece la penalización a estos casos, ¿no? Pero algo importante que debemos identificar o que nos arroja en un primer momento esta tabla, que es quiénes inciden en la violencia: el presidente municipal y medios de comunicación en el ámbito local. Es como actores, ¿no?, que van a estar en el foco rojo en el momento de realizar este tipo de actos, ¿no?, que atentan contra el ejercicio y los derechos políticos electorales de las mujeres. Otro punto sustantivo aquí son los municipios. A lo mejor no les es familiar, pero de los 4 casos que tenemos, Xalpatláhuac, Metlatónoc y otra vez Xalpatláhuac, forman parte de la región montaña del estado de Guerrero. México está constituido por 32 entidades federativas y el objeto de estudio se centra en una entidad que es Guerrero, y Guerrero está constituido por 8 regiones y una de esas regiones es la región montaña. Y de los 4 casos, pues 3 están vinculados, ¿no?, a esa región. ¿Por qué? Porque presenta, bueno, pienso que es algo relevante y que puede ser importante, porque presenta características sociodemográficas, ¿no?, con rezago educativo, marginación, pobreza, que al final puede incidir en el reflejo de esta tabla, ¿no?, como un indicador. Lo planteo como una posible inferencia, pero están ahí los datos de la problemática que vive la región y que también se centra en la violencia política por razón de género en estos casos, ¿no?, que forman parte del procedimiento especial sancionador. ¿Cuáles son las violencias que se desarrollan? Como lo podemos ver y nos muestra la tabla: violencia simbólica, psicológica, verbal, sexual, mediática, digital, que son las que van a prevalecer. Y también existe una multa económica que es simbólica, diría yo, por el monto establecido, pero lo vamos a ver más adelante. Gracias. Bueno, lo que hice fue buscar en este periodo del 2015 al 2025 cuántos procedimientos especiales sancionadores se habían establecido, ¿no?, ante la autoridad electoral, y pues encontré estos datos, que en el 2018 existen 43 casos, en 2021 49 y en 2024 56. Puedo inferir rápidamente que existe una cobertura a este procedimiento cuando tenemos elecciones concurrentes, ¿no? Sin embargo, también es que existe confianza por parte de las actoras o actores para establecer este procedimiento o esta herramienta, ¿no? Existe esta confianza ante la autoridad electoral administrativa y la responsable, ¿no?, de resolver estas controversias. Siguiente. Bueno, ahora bien, aquí tenemos ya
el cuadro de los casos por violencia política, ¿no?, vinculados al procedimiento especial sancionador. Tenemos 36 casos, ¿no?, en el estado de Guerrero, pero son 8 los que van a estar vinculados a la violencia política. ¿Qué son estos? Tenemos el expediente, la fecha de sanción, los partidos políticos y personas sancionadas, ¿no?, la síntesis de donde en calidad de comprobar que efectivamente ejercieron o existe violencia política, y las sanciones que se van a establecer, que es económica, simbólica, reitero, porque pues la multa depende de las circunstancias, los casos, de la unidad de medida de actualización, que sería como el salario mínimo, y pues va a ser simbólico. Siguiente, porque de las sanciones más elevadas pues son de 20,000 pesos en la moneda mexicana, ¿no?, y de 1,000 pesos la mínima. Entonces pues es simbólica, ¿no? No inhibe de no continuar realizando este tipo de actos. Pero ¿cuáles serían los datos que nos podemos resaltar con lo que respecta a esta tabla? Que los sujetos que imparten violencia política por razón de género, en este caso son los medios de comunicación y las presidencias municipales. Es decir, la coacción y la violencia política se ejerce en el último eslabón de la estructura de poder jerárquica, ¿no?, si nos vamos a nivel nacional, que sería en la estructura presidencial y los medios de comunicación. Adelante. Ahora también, ¿qué podemos resaltar? Que de acuerdo a las resoluciones por parte del Tribunal Electoral, podemos identificar que existe una perspectiva de género. Las responsables de llevar a cabo los proyectos y resoluciones pues han estado a cargo de 2 magistradas del estado de Guerrero, que son la doctora Almadelia Eugenia Alcaraz y la doctora Evelyn Rodríguez, y es así también resaltar que las resoluciones se han desarrollado por unanimidad. Planteaba con un colega que probablemente no sea un criterio, que existen otros elementos, pero digo, hay un lineamiento, no hay un voto en contra, un voto particular, qué sé yo. Hay un criterio, ¿no?, en el que están de acuerdo que efectivamente existe violencia política al momento de llevar a cabo las resoluciones. Y también dejar claro que, pues al parecer, no trasciende que una mujer ocupe un espacio de representación que debería respetarse, porque está en una posición, ¿no?, donde puede incidir, capaz de tomar decisiones en un territorio delimitado, pero esto no ha sido suficiente porque se sigue transgrediendo, ¿no?, el ejercicio de poder hacia las mujeres. También comentar que las y los denunciantes son ciudadanos que aspiran y en algunos casos ostentan cargos públicos relevantes como presidencias municipales o candidaturas legislativas. Aquí coloco algunos elementos que ya había mencionado, sociodemográficos, que pueden incidir y que están vinculados a los casos que se presentan en las tablas que ya les proporcioné. Por ejemplo, en el municipio de Teloloapan existe una pobreza extrema del 26.8%. Ocupa el 3er lugar por los casos de violencia familiar. Tiene el 21.4% de rezago educativo y también tiene carencias y acceso a seguridad social. Son como características sociodemográficas generales de los municipios que están vinculados a estos casos. Adelante. También compartía que Guerrero pues se divide por regiones y los municipios que también van a estar mencionados en estos casos corresponden a la Costa Grande, que son Montes de Oca, con una marginación del 52%, pobreza extrema del 10.22%, en el caso de Atoyac de Álvarez con el 53.54% de marginación y una pobreza extrema del 15.22%. Y también reitero el caso de la región montaña, ¿no?, de Xalpatláhuac, donde la marginación corresponde al 42.71% y más del 50% de la población pues maneja una lengua indígena, como puede ser amuzgo, mixteco, náhuatl, etc. Entonces podemos ver que los factores también sociodemográficos, el contexto, ¿no?, de las regiones, pues incide en los resultados de los casos que están vinculados de violencia política por razón de género. Siguiente. Aquí realizamos una gráfica sobre los medios de impugnación que se han establecido en el estado de Guerrero. Son 36 en el periodo del 2015 al 2025 por violencia política por razón de género.
tenemos un recurso de apelación, un recurso de reconsideración, un juicio electoral y un procedimiento especial sancionador y un acuerdo general. Pero, ¿qué es lo más relevante de todos estos medios de impugnación que se han establecido y que están vinculados con la violencia? Voy a mencionar las regiones acorde a los casos, y el primer lugar, ¿no?, incide en que es la región montaña. Segundo lugar, centro, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica y región norte. Ahora bien, ¿quiénes son los actores que ejercen la violencia? Los presidentes municipales, y también se va a desarrollar dentro de la vida interna de los partidos políticos. Son los propios partidos políticos de manera interna que van a vulnerar la capacidad y el ejercicio de involucrar a las mujeres en las diferentes tareas que se tienen, ¿no? Y sobre todo derecho. ¿Quiénes son los partidos que inciden en los casos que hemos analizado hasta este momento? Son Morena y el Partido Acción Nacional. ¿Cuáles son las partes señaladas? Pues la violencia se ejerce por diputados, presidentes municipales, síndicos, tesoreros, dirigentes de partidos políticos y medios de comunicación. Los agravios se desarrollan más hacia mujeres que ya ostentan un espacio de poder. La violencia también no es exclusiva de hombres. Tenemos casos que vamos a señalar en este momento de mujeres que ocupan un espacio público y ejercen violencia sobre otras mujeres. Lo dejamos aquí, pero no significa, pero el porcentaje es menor, ¿vale? Pero está ahí en los datos y también en los hallazgos. Y de acuerdo a los casos señalados, pues la Sala Superior hasta este momento ha resuelto el 83.33% de los casos, la Sala Regional el 11.36%, y el Tribunal del Estado de Guerrero el 2.27%. Ahora bien, aquí sinteticé parte de los argumentos o casos del procedimiento especial sancionador. Por ejemplo, este caso, ay, es que le moví yo, ¿es así? Exacto, ahí, ya está muy sensible. Este caso es interesante, se va a llevar a cabo la toma de protesta de una presidenta municipal y un colectivo de una policía comunitaria ejerce presión para generar inestabilidad, ¿no? Deslegitimar, estigmatizar el inicio de una nueva administración bajo el cargo de una mujer, además de recibir mensajes de violencia, de presión, ¿no?, y daño hacia su propia persona o familiares. En este caso, por ejemplo, también se ejerce violencia sobre una regidora, ¿no? Y aquí podemos ver pues que existe, ¿cómo les podría decir? Menoscabar su función, ¿vale? En pleno del cargo, no tienen las condiciones óptimas pues para tener o desarrollar un buen desempeño como debería ser bajo estas características. También en este caso, por ejemplo, de Xalpatláhuac, la presidenta municipal retiene salarios, ¿no?, de facultades contra una regidora, descalificando, pues, calificando este tipo como actos de violencia, y debido a esto se le ha inscrito como parte del registro de antecedentes de las personas agresoras de violencia política contra las mujeres. Siguiente. Bueno, dentro de los últimos casos tenemos el de Acapulco, tenemos una presidenta municipal y tenemos una presidenta municipal donde es agredida por un medio de comunicación, y en este caso también la distorsión y el papel que juegan los medios. Los medios de comunicación hicieron bloque y hablaron a favor de este medio que realiza mensajes de discriminación involucrándose en la vida personal y privada y sobre todo en la preferencia sexual de la presidenta municipal. Los medios de comunicación plantean y dan otro discurso de la irregularidad, de corrupción y la falta de transparencia de la presidenta municipal, pero no es así. Ningún medio de comunicación da a conocer el mensaje, ¿no?, que realiza este medio digital, donde habla, me parece a mí, un poco muy violento, grotesco, diría, no sé, otro término, cómo se expresa de la presidenta municipal, pero no lo dan a conocer. Este dato lo encontramos pues ya una vez que vamos y analizamos la sentencia. Es decir, existe un vínculo también de cómo se desarrolla también el ejercicio, ¿no? Porque los medios de comunicación plantearon que la presidenta municipal estaba ocupando el espacio para ejercer presión y no dar a conocer su mal desempeño, pero transgiversaron la información cuando el mensaje, repito, era
una intervención y un señalamiento y un estigma hacia la vida personal, privada y sexual de la presidenta municipal. Entonces ya estos casos los vamos a identificar de violencia política, pero con los medios tienen otra versión. No sé si me expliqué, pero bueno, ahorita lo retomamos. Y también, por ejemplo, en este último caso, que es una presidenta municipal, aspira a reelegirse, pero existen cuentas, ¿no?, a través de Facebook y otras redes digitales que van a atentar de manera personal hacia su persona, discriminatoria, denigrando, estigmatizando. ¿Y qué pasa? Pues que no se encuentran a los actores o a los responsables, porque cualquiera de nosotros puede crear una cuenta, ¿no?, anónima, con datos ficticios, imágenes de otra persona, etcétera. Pero el estigma y la violencia ya quedó ahí sobre la presidenta municipal y es parte de los esquemas que vamos a tener y que se van a ir desarrollando. Bueno, ya para concluir diría, si son suficientes los medios de impugnación, este tipo de herramientas como el procedimiento especial sancionador, y si estos casos son los únicos, porque analizamos 12, ¿no?, 4 de los que manejan a nivel nacional y que están centrados en el estado de Guerrero, 8 de acuerdo a la información del Tribunal Electoral del estado de Guerrero. Pero digo, va acorde la cifra que nos presentan a la realidad de violencia que vivimos en nuestra entidad, ¿no? Ahí es otro dato. ¿Por qué existe la inhibición? Se desconoce el procedimiento, qué tanta información tienen los ciudadanos, los aspirantes a cargo político, de que tienen estas herramientas para visibilizar la violencia política. Pero es parte, ¿no?, de lo que estamos realizando y por eso también compartir los casos que tenemos. Y también reconocer que la sociedad civil, los colectivos han jugado un papel central en el caso mexicano, porque parte de la información que encontré también es a través de los informes que presentan las asociaciones civiles, y le reconozco el trabajo a esta asociación, que es el colectivo Equipo Feminista AC del estado de Guerrero, porque trata de llevar a cabo un informe sobre violencia política en los últimos procesos electorales, y es todo un desafío. Entonces me permitió contemplar algunos datos de lo que nos proporciona el Tribunal Electoral, el INE, el OPLE, el IEPS del estado de Guerrero, y el informe que presenta la asociación, que es claro, puntual, porque realiza las entrevistas de manera particular a las actoras, ¿no?, que han sido agraviadas o en estos casos. Y me parece muy importante resaltarlo. Y también, ¿no?, que en el ámbito nacional y local los procedimientos pues inciden en una región muy vulnerable, que es la región montaña del estado de Guerrero. Siguiente. Ahora bien, también ya para finalizar, culmino con la tarea y compromiso que tienen los partidos políticos para generar la igualdad de condiciones, cuando de acuerdo a los casos y la información obtenida, pues también se convierten en parte, ¿no?, de estos transgresores de la violencia. Y con eso cerraría todo. Ya nada más aquí agrego la tabla del marco jurídico de la Constitución del Estado de Guerrero, las leyes de violencia, de igualdad, que respaldan toda esta cobertura de derechos políticos electorales que garantiza que trata de garantizar o mejorar, ¿no?, las condiciones de la participación política de las mujeres, rescatando que México pues es muy sólido en el marco jurídico, con la participación y la garantía de los derechos políticos electorales de las mujeres, pero todavía no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando en el ámbito subnacional para garantizar y continuar con este compromiso de mejorar las condiciones en la participación política para nosotras las mujeres. Muchas gracias. Ahí está. ¿Salió? Ya está. Gracias. Rapidísimo. Pues muchas gracias, Cristina, de verdad, por esta presentación, porque justo de una manera muy, muy breve, pero es un recuento muy rápido de lo que ha ocurrido en México, y creo que es un momento oportuno también para decir que la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene también estos expedientes de lo que ocurrió en Bolivia con Juana Quispe, y que en México particularmente, para las personas que pues son precisamente de acá de Colombia, en algún momento hubo un protocolo en 2016, pero agregar esta palabra clave que decía Cristina de en razón de género dio la pauta para que después en 2017 se modificara y eventualmente en 2020
2020 pues fuera tipificada, ¿no? Y algo que mencionas y que también me parece que es crucial, la idea de la transversalidad, la idea de la interseccionalidad, de ver lo que implica precisamente en cada entidad, en cada estado de la República Mexicana, son condiciones que hacen que el escenario sea pues completamente distinto. Y el papel que resaltas también de las autoridades locales, tanto tribunales, que son las autoridades electorales jurisdiccionales, como las administrativas, sin duda también cobran un papel relevante, y me quedo aquí porque seguramente ahorita también tendrás otras cosas más que contarnos al respecto. Y ahora vamos a escuchar, ahora sí, a Diana Alejandra Morillo Insuasti, me dicen si lo pronuncia bien, y a Gloria Aldinever Troches Díaz. Ellas nos traen esta ponencia que se titula sobre la representación política de las mujeres, la realidad de las cuotas de género en América Latina. Bienvenidas, por favor. Les paso. ¿Quién es primero? Me lo pongo acá si quieren. No hay problema, es que nosotras vamos alternando seguido. Se lo van pasando, ¿no? Para que se escuchen el audio. Ok. Nos vemos acá. Bueno, mucho gusto. Nosotros somos Diana y Gloria. Ahorita les venimos a presentar este trabajo de la realidad de las cuotas de género en América Latina de 1990 a 2024. Este es un estudio, digamos, preliminar, son las bases de un trabajo que estamos desarrollando en clave comparada. De esta manera seleccionamos 4 países de estudio, los cuales son Uruguay, República Dominicana, Argentina y México. Aquí queremos ver el papel de la representación política de las mujeres en las democracias contemporáneas. Nosotros tenemos 4 dimensiones de análisis. La primera de ellas es la normatividad en Latinoamérica en el diseño institucional. Bueno, primero, para México, en 1996 se rastrea, digamos, que empieza esta discusión a raíz del aumento del 70% de los legisladores en la Cámara Alta. Después, en 2007, se otorga la obligatoriedad del 40% femenino en elecciones legislativas. Posteriormente, en 2012, los partidos políticos se acogen a la cuota de género. No, todavía no. Digamos, esto se refuerza por distintas instituciones como el INE, que digamos, por esta obligatoriedad se ven, digamos, obligadas a supervisar estos procesos de elección de las listas, dado que deben cumplir con los requisitos de paridad, es decir, de paridad. De forma que si un grupo o una lista no lanza sus candidatos, sus suplentes y sus titulares en razón de la normatividad, estos tendrán que ser rechazados hasta que vuelvan a reformular sus listas. En el caso de Uruguay, la discusión comienza en el siglo XXI, pero digamos que se consolida en la ley número 18476 de 2009, la cual establece la participación política femenina. Esta, digamos que determina que en Uruguay la cuota es del 33% sobre el total, tanto en titulares y suplentes. Igualmente, la no vinculación de estos traería, a modo de sanción, la limitación a los partidos políticos de participar en las elecciones. Esto significa que por cada 3 candidaturas masculinas deberá haber una candidatura femenina. Para Argentina, en Argentina se aprobó la ley de cupo de género en 1990-91, la cual establecía que se debían poner en las listas de partidos el 30% de las mujeres para que, y darles la capacidad de que ellas sean elegidas y puedan participar en lo ejecutivo. En el año 1993 esta ley se aplica en elecciones de la Cámara Baja, y en el año de 2001 se aplica en las elecciones de Cámara Alta. En República Dominicana la ley de la cuota de género se introdujo en 1997 con la ley electoral 275, la cual establecía que las mujeres debían tener una participación del 25% en el nivel ejecutivo. También después, en 1998, se aplicó por primera vez estas elecciones en el Congreso, y en el 2000 se reformó la ley mediante la ley 12-2000,
lo cual establecía que ahora la participación de las mujeres debía ser del 30%, ya no del 25%, sino del 30%, o sea, mayor participación para ellas. Y en el 2018, según la reforma de la Ley 33/2018, estableció un equilibrio de la cuota de género que debía, o sea, las mujeres debían tener una participación del 40 y 60%. Qué difícil. Bueno, en nuestra segunda dimensión de análisis, lo que realizamos fue ver cómo el comportamiento participó de las mujeres en los cargos legislativos. Es así como en México, bueno, para entender esto, pues México tiene en la Cámara Baja, que tiene 500 escaños, y en la Cámara Alta tiene 64 en 1990, pero esto después pasa por la reforma que les mencioné, aumentando el 70% de los cupos a 128. Digamos, el comportamiento en México empieza con un 12,2% en la Cámara Baja respecto a un 88,8%. Se mantiene digamos, entre la superioridad del 80% de la representatividad masculina en el 2000, dado que aumenta cerca de 5 puntos porcentuales del 1990 al año 2000 con 16,2% respecto a un 83,8%. No, ahí está. Y de ahí, en 2010, digamos que esto mejora levemente la situación, dado que la representación en los espacios ocupados por mujeres aumenta un 28% respecto a un 72% masculino. Hasta 2024, que se puede ver, digamos, una cercanía a la paridad con el 48,2% respecto a un 51,8%. Bueno, en esta etapa, digamos, en la última década, se ha visto muchos avances y México llega a ser uno de los pocos países que, al menos en términos numéricos, generan una representatividad y un cumplimiento más cercano a la cuota de género. Por otra parte, la Cámara Alta en 1990 representa un 15,6% frente a un 84%. Después aumenta cerca de 2 puntos porcentuales a 17,2% respecto a un 82,8% masculino. Igualmente vuelve a disminuir a la cifra inicial con el 15,6% respecto a un 84,8% masculino. Como vemos, hasta la década de 2010, la representatividad femenina se ve como subyugada frente a una mayoría masculina por encima del 88%. Finalmente, en 2024 encontramos que el 41,4% de los escaños son ocupados por mujeres frente a un 58,6%. Igualmente, nivelando, digamos, la brecha que existía antes. ¿Puedes pasar? Ok. Para Uruguay, el Congreso igualmente es bicameral. En la Cámara Alta se divide en los escaños totales, sería de 99, que se mantiene constante en el tiempo, al igual que en la Cámara Alta de 30 escaños. Digamos, Uruguay sí se ve un poco más rezagado en comparación de los otros países de estudio, puesto que en 1990 apenas alcanza el 6% sobre 93,9%, es decir, cerca de 6 mujeres tan solo ocuparon esos cargos legislativos. Mientras que en el 2000 aumenta el 12,1%, pero esta cifra se estanca por otros 10 años hasta 2010, donde otra vez ocupa un 12,1%. Finalmente, digamos que esta cifra casi que se duplica en 2024 con un 23,3% respecto a un 76,8% masculino. Mientras tanto, la Cámara Alta inicia con un 0% de representación femenina en 1990, aumenta un 10%, después aumenta 3,3 puntos porcentuales y finalmente llega al 40%. Vemos que la Cámara Alta representa un avance, digamos, un poco más rápido frente a la Cámara Baja, pero aún así determinamos que el avance ha sido muy, muy lento. ¿Me ayudas? Bueno, en Argentina tiene un tipo de congreso. Bueno, es bicameral. Es decir, tiene una Cámara Baja y una Cámara Alta, una Cámara de Diputados y una Cámara de Representantes. La Cámara Baja en 1990 tenía un total de escaños de 254, pero desde 2000 a 2024 el número de escaños totales aumentó a 257 porque se aumentó la provincia de Ciudad Autónoma de Argentina,
entonces por eso aumentó. Pero podemos ver que el número de escaños ocupados por mujeres en 1990 era de 0, a pesar de que la ley de cuota de género ya se había aplicado. Ya para 2000 aumentó un 30%, pero según si se cumple la cuota de género, y para 2024 pues aumentó considerablemente, aunque no es mucho lo que aumentó. Para la Cámara Alta, el número de escaños no cambió, es de 72 desde 1990 y hasta 2024. El número de escaños ocupados por mujeres en 1990 era de 0, igual que la Cámara Baja, pero también aumentó poco, ya que en 2024 fue del 47,2%. República Dominicana también es de tipo bicameral, es decir, que pues tiene una cámara baja y una cámara alta. Aquí el número de escaños totales varía mucho, porque lo que yo encontré en datos del mismo gobierno de República Dominicana decía que pues la población en estos años había aumentado mucho y por ello se habían cambiado el número total de escaños. También podemos ver que en 1990 sí hubo una ocupación del 11,7%, pero no se cumplía la cuota de género, que pues tenía que ser del 25%. Y vimos que en Cámara Alta no se cumplió lo del Senado. En 2024 la Cámara Baja subió del 34,2% y la Cámara Alta terminó con un 12,5%, pues no es mucho lo que aumentó, son como 4 o 5 puntos nomás, entonces es muy baja. Bueno, respecto a nuestra quinta dimensión de análisis, nuestra tercera dimensión de análisis, perdón, lo que miramos acá es el panorama actual de las cuotas de género basado, digamos, en como una breve reseña de las agendas y la participación política de las mujeres. Bueno, para México, digamos, los inicios de la representación femenina iniciaron en 1990 con, digamos, una serie de sugerencias y recomendaciones hacia los partidos políticos y coaliciones con el fin de aumentar la participación femenina y las elecciones. Después, en 1993, con el COFIPE se instalaron algunas recomendaciones, igualmente no eran vinculantes. Posteriormente, en 2002, la cuota de género se vuelve obligatoria. Respecto al proceso de la agenda política, dentro de México se comenzaron a ejercer una serie de incorporaciones de políticas públicas, tal como la promoción de programas como Proigualdad, que era para la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, en la última década, las mujeres tuvieron un mayor acceso a servicios de educación, servicios de salud y servicios reproductivos. Igualmente, aún se identifican grandes brechas laborales, grandes brechas en la fuerza laboral activa, pero es un tema que se está discutiendo en la agenda política. Mientras tanto, en Uruguay, bueno, en 1985 cobra fuerza el movimiento feminista. Empieza a entrar a debate público sobre los temas referentes a la representación femenina con el fin de promover los derechos de las mujeres en términos de salud y también de participación política. En 1991 surge la creación de la Comisión de la Mujer con el Frente Amplio en Montevideo. Aunque esta es una instancia local, permite que esta discusión vaya tomando terreno en el país y pueda pasar a instancias nacionales. A inicios del siglo XXI se consolidó el marco legislativo, como ya lo mencioné, y en la agenda política se empieza a incluir el enfoque interseccional. De esta manera se genera un compromiso a la protección de los derechos, ya no solo netamente políticos, sino también de representación, de salud reproductiva y también de protección de las diversidades sexuales. Bueno, para Argentina, yo lo dividí en 3 hitos importantes que me parece por la representación de las mujeres. El primero es antes de la ley de cuota de género, que fue en 1947, con la ley 13010, pues que le otorgó a las mujeres el derecho a votar. Y pues para ser elegidas en cargos públicos. Muchas mujeres pues estaban dentro de los partidos, las cuales pues promovieron el derecho al voto. También otro hito importante es el inicio de la ley de cuota de género, que bueno, es la ley 24012, donde pues se estableció que la mujer tenía que participar en las elecciones
electivas y, de los partidos políticos, es decir, un 30% tenía que ser mujeres. Y después está la cuota de 2017, bueno, esta ley se amplió, la cuota de género se amplió, y pues se dio la paridad de género que pues tenía que, o sea, 40 y 60% de hombres y mujeres, y también en las listas de partidos tenían que alternarse entre hombres y mujeres. Bueno, en República Dominicana, se reconoció el derecho al voto a la mujer en 1942. Bueno, esto ocurrió durante la dictadura de Trujillo, por lo cual se dice en datos que encontré del gobierno que no fue o sea, no se le dio el voto libre a la mujer, por eso, entonces ellas no votaron ese año, sino que votaron en 1962. El proceso de la agenda política, bueno, es cuando se instauró la ley 275 que dio el inicio, pues, que las mujeres debían, la cuota de género, que las mujeres debían participar un 25% en las listas electorales, ejecutivas y judiciales. En la última década, bueno, fue en el año 2000, donde se aprobó la ley 12, donde se aumentó significativamente la cuota de género, y en 2018 y 2019 se hicieron nuevas reformas, pues, para elevar la cuota de género. Y pues aquí donde las listas debían alternarse entre 40 y 60%. Ya. Bueno, la violencia política en el ámbito electoral, nosotros lo voy a decir general porque así fue como estamos haciendo nuestra investigación. Vale. Y entonces nosotros identificamos que el tipo de violencia que pasan las mujeres que están dentro de lo ejecutivo, de los partidos, es violencia psicológica, violencia sexual, violencia física en algunos casos, también por parte de hombres y también por parte de mujeres, no solo de hombres, y pues esto los ha limitado a cumplir o a participar activamente. Ya. Digamos asimismo, de acuerdo a un estudio de la ONU, encontramos que hay ciertos factores estructurales que, digamos, entienden la situación electoral como una forma de violencia política mediante actos de persecución, discriminación, agresión o intimidación. Este estudio de la ONU, digamos, encuestó a estas mujeres y encontró que casi un 80% de las mujeres encuestadas dijeron que por lo menos una vez se les había faltado el respeto cuando hacían uso de la palabra. Asimismo, digamos, se les falta respeto en varias instancias de su participación. Gracias. Muchas gracias, Diana, Gloria, y sin duda también es muy importante lo que ustedes nos presentan porque los estudios comparados pues nos permiten dar cuenta de cómo está avanzando la región en este tema y sin duda esta categoría del régimen electoral de género, estas reglas del juego que permiten o posibilitan precisamente que el acceso pues en condiciones de igualdad respecto a los hombres, que es un aspecto sumamente importante, y por supuesto también hablar de cómo esta representación descriptiva trasciende precisamente la importancia de llegar a esta representación sustantiva un poco en los términos de Hannah Pitkin, ¿no? Entonces me parece muy importante el análisis que ustedes están haciendo. Ahorita vamos a comentar algunas cositas más al respecto, pero ahora es el turno de Omar Said Tapia Cruz, que nos presenta la ponencia Participación Política de las Mujeres en contextos de violencia electoral, avances normativos, ciudadanía activa y desafíos estructurales en América Latina. Bienvenido, Said, y por favor. Ahí ya se escucha. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Said Tapia Cruz. Soy del estado de Guerrero, en México, y va a haber como algunas coincidencias en la exposición respecto de la compañera Abril. Antes que nada, agradezco a la SOME por permitirme participar en este 36 Congreso Internacional de Estudios Electorales, bajo esta ponencia que he titulado La participación política de las mujeres en contextos de violencia electoral, avances normativos, ciudadanía activa y desafíos estructurales en América Latina. La siguiente, bajo el eje temático que es estudios de género
integridad electoral. Se preguntarán por qué en México, Colombia y Bolivia escogí en este estudio que hice, que es un estudio comparado. Elegí estos tres por las razones, tres razones fundamentales que encontré: sus avances normativos. En este caso, puedo manifestar que los tres contienen avances normativos relevantes en materias sobre todo de paridad de género y en temas de la tipificación violencia política contra las mujeres en razón de género. También hay contrastes contextuales. En este caso, México podríamos considerarlo con su federalismo electoral y también un marco normativo que está robusto, pero además que avanza en este andamiaje de protección de los derechos políticos a través de sus sentencias con los órganos jurisdiccionales que van creando criterios y van, lo que no está, se puede decir que de esta manera reconocido o establecido en la norma, se va perfeccionando a través de los criterios jurisprudenciales. Creo que eso es el punto que más ha permitido avanzar a México en las cuestiones normativas y desde el ámbito local específicamente. En el caso de Colombia, pues tenemos los casos posconflictos, armado y riesgo territorial, que en este caso también es importante decirlo que sobre todo se ha visualizado, a menos de la literatura que pude observar, que esta violencia viene sobre todo con lideresas de aquellas comunidades en territorios rurales, en la defensa, protección a derechos humanos, al medio ambiente, y que a su vez pasan de lo comunitario hacia lo político, y cuando deciden participar, pues entonces desde lo comunitario empiezan siendo violentadas, ¿no? También está la mirada, en este caso, Bolivia, que también, ¿por qué la elegí? Porque representa, es una pionera, es un país pionero en establecer sobre todo, la paridad, pero dos, en la tipificación de la violencia política en razón de género, como lo veremos más adelante. Creo que fue el primer país en América Latina en tipificar la violencia en la ley. Y dado un caso que es muy relevante, que ya la compañera nos lo había mencionado y más adelante lo voy a precisar. Pero también bajo un enfoque interseccional y que sea pluricultural, pero a su vez un enfoque diferenciado. ¿A qué me refiero con esto? Interseccional, pues que quiere decir que tenemos que mirar no solamente desde la cuestión de género, sino también una mirada que sea antropológica y que nos permita ver aquellas identidades, la pluriculturalidad, la coincidencia, en este caso que hay zonas rurales y zonas que son urbanas, pero dentro de las zonas urbanas, rurales también conviven personas que son indígenas, en el caso de Colombia que son afrodescendientes, igual en Guerrero también tenemos algunas zonas afrodescendientes, y a su vez ver este enfoque desde, decía, el enfoque diferenciado, porque no podríamos aplicar políticas en una zona que es distinta a estas zonas que son atravesadas por otros conflictos, si le sumamos la violencia, el crimen y otras cuestiones que tienen que ver como el uso de las reglas consuetudinarias, como son los usos y las costumbres en estos pueblos tradicionales, ¿no? ¿Cuál es la premisa central? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, la premisa, yo parto de que la violencia política contra las mujeres atenta contra los derechos humanos, pero también erosiona la democracia. Creo que de ahí debemos de partir. Y en América Latina creo que nos hemos reconocido por ser pioneros en reconocer la paridad como un principio constitucional. Creo que en estos casos que estudio, y hay más, como ya los compañeras han estado explicando, que ya reconocen la paridad desde el ámbito constitucional, pero aún enfrentamos resistencias que son estructurales, como son, lo decía, el crimen organizado, los cacicazgos locales y la debilidad institucional. En este caso, impiden
el ejercicio real y la participación plena de las mujeres. Específicamente me voy desde el ámbito subnacional o lo local. De tal forma que podemos decir que si no hay una integridad institucional, pues la democracia no podría consolidarse. Creo que esta sería la premisa. La siguiente, por favor. Dentro de la metodología y el objetivo que persigo en este estudio que hago es como ya lo decía, una metodología comparativa normativa de estos 3 países que elegí por las razones que ya he manifestado y sus avances normativos y estos contextos desafiantes, ejemplificando en ese artículo que elaboré algunos casos que consideré son emblemáticos, acontecidos principalmente desde el ámbito de la participación local de las mujeres y sobre todo en estos territorios que están marcados por las diferencias del crimen, las reglas de los usos y las costumbres, así como la poca participación que hay en las instituciones para poder incidir en esta parte de erradicar la violencia política e incentivar la participación ciudadana de las mujeres. ¿Con qué objetivo? Bueno, que desde la academia podamos reflexionar sobre el papel que desempeña en este caso, y aquí me quiero referir a la educación cívica. ¿Por qué la educación cívica y ciudadana? Porque creo que son la herramienta principal que nos van a permitir poder cumplir con este mandato que viene desde el objetivo 5 del desarrollo sostenible, que es el poder garantizarle a estas mujeres esta plena igualdad que tienen y la participación, pero también nos va a permitir prevenir, atender, sancionar y erradicar de cierta manera o avanzar en la erradicación de esa violencia política de género, pero al mismo tiempo fortalecer nuestras propias democracias e ir avanzando a una democracia paritaria en términos sustantivos, no numéricos, porque creo que ya ahorita nos encontramos en que algunos países ya hemos avanzado. México incluso hay algunos que ya hay congresos locales desde lo subnacional donde ya hay un poquito más del 50%, pero si no se cumple la regla, los hechos podríamos decir pues que entonces la norma solamente queda en un papel. La siguiente, por favor. Dentro de los referentes internacionales que cito ahí es el análisis, parte de instrumentos como son, me voy a referir muy rápido a la CEDAW y su reconocimiento en 2018. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde se instó la CEDAW a tipificar la violencia política en razón de género y que armonizaran sus legislaciones tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local a los países, para que pudieran, en este caso, tipificar la violencia política de género, porque ya se había dicho en esas convenciones también que cómo se ha violentado a la mujer y sobre todo que en estas zonas de conflicto es donde más se agrava la violencia, ¿no? Pero también tenemos otras normativas desde el ámbito regional como la Convención Belén do Pará, la Declaración de Lima, del MSCI y que señala que los usos y costumbres no deben delimitar los derechos políticos de las mujeres. Es decir, sí se debe de respetar las reglas bajo las cuales se rigen estas comunidades, pero hay una limitante que debe de ser la protección y en este caso el respeto y la garantía del derecho político de las mujeres. También está la Ley de Modelo Interamericana sobre la Violencia que insta a los estados a garantizar estas sanciones y que sean efectivas. Estos instrumentos reconocen a la violencia como una violación a los derechos humanos. Creo que de ahí debemos de partir, ¿no? Y que en este caso comprometen a todos los estados partes a que deban garantizar este derecho como estableciendo sanciones que sean de manera efectiva y que permitan la integridad democrática. Pero también quiero precisarme que como parte de esto es necesario entender en el marco teórico
¿Qué aborda este tema de la violencia política en razón de género? Ya algunas compañeras que me han precedido han explicado que se da a través de diferentes manifestaciones, como puede ser simbólica, verbal, psicológica, económica, patrimonial, mediática, y yo agregaría la institucional, ¿no? ¿Por qué? Y la simbólica. Y en este caso, porque incluso hasta podríamos llegar que llega a sucederse hasta el feminicidio político o el comunitario, ¿no? Entonces, creo que si nosotros partimos desde este enfoque y mirándolo, entonces podríamos entender cómo es y poder clasificar e identificar la violencia política en razón de género. Pero al mismo tiempo puedo señalar que tienen el mismo indicador estos tipos de violencia. ¿Y cuál es? Que buscan invisibilizar a las mujeres y bloquearles el acceso al poder y la toma de decisiones. Creo que hasta ahí, creo que ese es el indicador y que no deberíamos de perder de vista. Bajo este enfoque, la siguiente por favor, ya me centro al estudio. ¿Qué puedo decir de México? México tiene un avance normativo, pero también tiene una brecha en lo práctico. Así lo resumo. Hay una brecha entre ley y la realidad, como lo decía en sus inicios. Existe la necesidad de abordar estos casos cuando se juzga, más allá de la perspectiva de género, que sea desde el enfoque territorial, desde la interseccionalidad y desde este enfoque diferenciado para que al establecer estas sanciones no solamente pues sean inhibitorias, sino que también puedan cambiar esa parte de la cultura. México, puedo decir que podríamos decir que este avance pues atiende también a las observaciones que le hizo la CEDAW en 2018 en su informe, y que con esto él emitió su informe al voluntariado y mencionó estos avances como que ya tenemos la paridad en todo, a través de la reforma 2019, la tipificación de la violencia en 2020, la regla de 3 de 3, hoy conocida como 8 de 8, que en este caso, y tenemos un registro nacional de personas sancionadas, como ya la compañera Abril había explicado, que buscan de cierta manera inhibir a estas personas que son agresoras, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres, pero que no del todo erradican ese tema de la violencia. Sin embargo, puedo decir que esta brecha que decía entre la ley y la práctica, se sigue suscitando. Y aquí es donde me centro en la parte del estudio, porque hablo o cito 3 ejemplos del estado donde yo soy originario, pero que considero que estos están impactados, unos podría decir, o llegarme a atrever a decir, a nivel Latinoamérica y otros en el ámbito nacional. ¿Y por qué digo el ámbito en Latinoamérica? Hay un caso que se llama Ilatenco, y en este caso sucedió que hubo violencia política en razón de género. Y eso fue en ese municipio donde a la presidenta municipal se le ejerció violencia, y esa violencia fue mediática y simbólica, con pintas y mensajes, donde en ese lugar el contexto sociodemográfico nos permite decir que era una zona indígena y que había un gran machismo, pero además había otras cuestiones que tendrían que ser valoradas. Si bien es cierto, esto permitió, en su momento no fue en la sala, en los tribunales locales, sino fue ya en las instancias más adelantadas, cuando determinaron la nulidad de elección. Pero este es el punto que quiero referirme, hacia dónde, que si no estaba reconocido como tal en la ley, el órgano jurisdiccional, a través de estos razonamientos y la maximización de los derechos, de la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres, creó un derecho de avanzada, decretando una nulidad de elección. Está otro caso, como el caso de Xalpatláhuac, donde se puede evidenciar que la violencia hacia la mujer no solamente se da antes en el ejercicio, sino después del ejercicio del cargo. Y aquí es donde centro, porque digo que las autoridades se han quedado cortas, porque cuando ya dejan de tener el cargo, simplemente les dicen ya no tengo competencia y les quitan la seguridad. Entonces entra ahí
la disputa porque dices, ¿a quién le toca la competencia? Si ya no estás en lo político, necesito la seguridad. Bueno, hasta aquí este es el punto de México. Me voy a referir ahora a la siguiente, por favor. En el caso de Colombia, lo voy a decir muy rápido. Está después del acuerdo de paz que tenemos, que firmaron en 2016, se incluyó un capítulo de género y eso ha permitido que las mujeres sigan protegiéndose sus derechos, pero también siguen siendo blanco de violencia, ¿no? Tan es así, hay casos que cito ahí en el Cauca y Nariño, hubo asesinatos también de lideresas, aquí en Antioquia renuncias forzadas. Está el tema de Francisca Márquez a nivel nacional, que también es una protectora, entiendo, y hoy es su vicepresidenta, pero también ha sufrido violencia. Entonces, si se fijan, aquí hay varios contextos de violencia y que tienen que ver con estas cuestiones que porque se es afrodescendiente, que si se es de una comunidad o que son defensoras desde lo comunitario, pues permea. Aquí también cito datos de MOE, que reportó que el 30% de esas agresiones son contra mujeres étnicas, el 75% son letales. Indepaz documentó que hubo 173 líderes asesinados y de esas 13 eran mujeres. Entonces, Colombia podría decirse que es uno de los países también más peligrosos para ejercer el activismo y lo comunitario. Aquí la protección se gestiona más desde los derechos humanos que desde el ámbito político electoral. También hay que manifestarlo porque se encontró que hay observatorios, pero que solamente es cuando participa la mujer, pero no se le protege del todo. En este caso hay vacíos que sean como más sancionadores para este tipo de derechos políticos electorales per se en la materia electoral. En el caso de Bolivia, la siguiente por favor. Es referente, aquí ya decía en el inicio, porque pues tenemos la ley 243 desde el 2012, donde tras el caso de Juana de Azquispe, que fue asesinada en ese año, es que se llega a esa ley y se reconoce la violencia como un delito, ¿no? Pero también persisten ciertos fenómenos de violencia, sobre todo con las concejales, que en este caso se llama el fenómeno gestión de compartida, cuando la mujer está en el cargo y luego llegan sus sucesores y entonces pues no terminan los periodos. Aquí, ¿qué nos dice? Que hay cifras de que ha habido denuncias y de esas solo el 2% de esas sentencias son firmes. ¿Qué nos da como dato? Que no es la falta de norma, sino de redes, son los redes, los cacicazgos y esta falta de cultura que, si bien es cierto, también las instituciones tienen esa responsabilidad de juzgar con la perspectiva y con estos factores que ya he venido diciendo, estos aspectos, para que pueda, en este caso, ser una norma viva. Dentro de los hallazgos, puedo decir, la siguiente por favor, que la violencia es estructural y adaptativa, que existe una brecha entre la norma y la realidad, que las mujeres dentro de la interseccionalidad, pues sufren más violencia las que son indígenas, afrodescendientes, rurales, y en este caso también ha habido asesinatos de personas trans. La violencia política también afecta la confianza democrática y erosiona erosiona la legitimidad institucional. Dentro de las buenas prácticas podemos decir que ya ha habido, por ejemplo, en México, observatorios nacionales y locales que permiten darle seguimiento. En Colombia también tienen un observatorio que se llama MOE, que mide la variable de género, y en Bolivia está el ACOBOL, que documenta casos y promueve reformas, pero se requiere una cooperación regional y de intercambio de estrategias para que podamos, en este caso, avanzar hacia la erradicación de esta violencia. ¿Cuáles son las conclusiones la siguiente, por favor? Las conclusiones que puedo decir de manera breve es que la violencia sigue siendo uno de los principales obstáculos para nuestra democracia y que sea paritaria en términos sustantivos. México, Colombia y Bolivia muestran que los avances legales no bastan si no se transforman las estructuras culturales y de poder.
y por eso es que se requiere la sanción efectiva, la protección de estas lideresas, una educación cívica con perspectiva de género, enfoque diferenciado y una cooperación regional. Es decir, bajo esta dinámica se tendrían que establecer mejores y garantizar medidas de protección y de seguridad, sobre todo a las mujeres que están desempeñando cargos públicos y que son víctimas de violencia, que se les extienda en este caso su seguridad más allá del cargo, pero que también se juzgue con estas perspectivas que no solamente son de género, sino que sean otros enfoques y que permita también a los gobiernos enlazados con las organizaciones ciudadanas y la propia academia, crear vínculos para crear esta cultura de género, pero también decía yo de nuevas masculinidades. No solamente es necesario que entiendan la igualdad como términos sustantivos, sino también que entienda el hombre qué es la nueva masculinidad y cuáles son sus responsabilidades para que también pueda compartir esta parte del poder que también le corresponde a las mujeres y desde lo local. Hasta aquí mi participación. Gracias. Bien, pues ahora es mi turno. Está, por favor. Y bueno, retomando un poco con lo que cerraba Said, ¿no? Esta parte de pasar de la paridad o de la paridad descriptiva de los números a la paridad sustantiva. Y aquí sin duda hay un aspecto muy importante porque me recordaba este libro del Manifiesto Feminista para un 99%, porque en alguna de las frases las autoras dicen que no se trata de romper los techos de cristal y dejar que la gran mayoría limpie los vidrios rotos, ¿no? Y eso va muy de la mano con lo que decía, nos contaba Said, pero va enlazando con lo que ya quienes me han antecedido han presentado, justo estos techos de cristal, los techos de cemento, el piso pegajoso, los techos de billetes, que en algún momento para candidaturas no era de manera equitativa para mujeres y hombres, o incluso en medios de comunicación, cómo se daba esta violencia digital o se sigue dando esta violencia digital en redes, ¿no? Que es lo que ya han hablado un poco de esta violencia digital, advertirlo también en México, la violencia política contra las mujeres en razón de género es una causal de nulidad de elección, que era un poco lo que contaba Said hace un momento, ¿no? Entonces, estos avances, lo que también me parece muy importante destacar es que no se han dado de un día para otro, sino que han sido estas luchas colectivas de años y como lo decía muy bien Abril, que es donde está la sociedad civil empujando para que estos temas ocurrieran, como incluso nada más lo voy a mencionar ahorita, el tema de la paridad en gubernaturas. Pero el tema que hoy les traigo, tomen los 20 por favor, es justo un tema que en México hemos estado hablando de la paridad en todo, ya les habían contado un poquito que en 2014 se habla de la paridad para las candidaturas, pero en 2019 llega esta modificación a la Constitución de paridad en todo. Y en todo implicaba el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Ya quienes me han antecedido han hablado un poco de esto en nuestros ámbitos, pero ahora les quiero hablar incluso desde lo que ocurre en el Estado de México. Como consejera de este Instituto Electoral Local en el Estado de México, vale la pena contarles también el único integrado únicamente por mujeres, que también fue sumamente cuestionado en su momento, pero nos tocó realizar precisamente esta elección del Poder Judicial. Lo que vemos nada más aquí es un poco de contexto de cómo inicia, la siguiente por favor, este proceso electoral judicial extraordinario. En septiembre de 2024 se da esta reforma a nivel constitucional, a nivel federal. En el Estado de México, en los meses de octubre, en octubre de 2024 también, se modifica nuestra ley electoral y concretamente en el caso del Estado de México tenemos 2 decretos que en el mes de enero se modifica precisamente nuestra constitución estatal para dar paso precisamente a esta elección del Poder Judicial. ¿De qué va? Para contarlo y ponerlo, digamos, como en palabras sencillas, de que la ciudadanía ahora elegirá por voto, elegimos por voto a las personas que estarán en el Poder Judicial. Aquí, sin duda, y creo que es un espacio idóneo para decirlo, vale la pena mucho esta reflexión posterior a lo que implicó esta elección para las autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales también, pero por supuesto para lo que implica el principio también pues, de representatividad. Creo que es un aspecto importante. La siguiente, por favor. Nosotras dimos inicio el 30 de enero de 2025, contarles que en el Estado de México, solo para dimensionarlo, somos poco más de 13 millones de personas electoras. Entonces, hacer un proceso electoral con estas dimensiones
tiene por supuesto sus propias peculiaridades, sobre todo por los tiempos, considerando que si bien en un proceso ordinario iniciamos en enero, pero iniciamos así casi al principio, en este caso, por estas reformas que se estaban dando, iniciamos nuestro proceso el 30 de enero y eso acortaba los tiempos para todo lo que implica organizar una elección, producción de boletas, encontrar los espacios donde se iban a estar las sedes, los órganos desconcentrados, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí contarles, en unos procesos ordinarios, quien se encarga del registro de las candidaturas son precisamente las autoridades electorales. En este caso, lo que la Constitución, lo que se determinó en esta reforma, es que el registro iba a estar a cargo de los poderes y a nosotras nos iban a entregar un listado. Este listado, es importante decirles, desde el momento en el que nos los entregan, se detectaron precisamente algunas cuestiones donde en algunos distritos no se cumplía con la paridad, se le requirió a la legislatura que se hicieran las adecuaciones correctas para que los cargos estuvieran en condiciones paritarias y el 7 de marzo de 2025 es cuando ya nos entrega, se emite este acuerdo ya con esta solvencia precisamente de estos criterios de paridad. La siguiente, por favor. Un poquito de contexto también que es importante decirlo porque a la autoridad electoral nos tocaba pues asegurar que esta paridad se cumpliera. Y muchas veces lo que han enfrentado las mujeres en la política, diputadas, senadoras, etcétera, siempre son estos cuestionamientos de que es un exceso, que ya nos estamos pasando, que ahora ya estamos por arriba de la paridad. Y creo que es importante decir también, la paridad es un principio constitucional que llegó para quedarse, no es una cuota de género y por lo tanto esto implica ver cómo se reparte el poder en distintos espacios. Y el contexto que teníamos anteriormente es que en la presidencia de los cargos que se iban a elegir en el Estado de México, estaba la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, estaba a cargo de un hombre. En el caso de las magistraturas, teníamos 18 hombres, 6 magistradas. La siguiente, por favor. Y en el caso de las juezas y jueces, habían 31 jueces y 24 juezas. Esos eran los espacios que iban a estar vacantes y que nosotras teníamos de alguna manera de colocar las reglas para poder equilibrarlo. La siguiente, por favor. En este sentido, lo que hicimos, la siguiente, por favor, es justo estos son los cargos que se eligieron en el Estado de México, un total de 91, la presidencia, 5 personas magistradas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Este fue un órgano de reciente creación a nivel federal y en cada una de las entidades que tuvieron reforma, 30 personas magistradas y 55 juezas y jueces. La siguiente, por favor. Aquí también, que es importante mostrarles cómo estuvo esta postulación de los cargos del proceso judicial en el Estado de México. Fue un total de 189 mujeres respecto a 220 hombres. Si bien la brecha no es tan grande, esto es algo, digamos, que en el ámbito legislativo ya pasamos, ¿no? O sea, donde las candidaturas, los partidos están obligados a postular el 50%, y eso también es necesario decirlo, es que tienen que ser obligados y ser sancionados, porque de lo contrario, en México también tuvimos un espacio donde fue indicativo, donde a ver si querían y por supuesto que no quisieron. Entonces, tratar de asegurarlo ahora era el desafío precisamente para elegir un poder que tenía unas reglas completamente distintas a lo que implica en otros poderes. La siguiente, por favor. Ahí también es importante decirlo, en el órgano electoral tenemos una comisión de igualdad de género y no discriminación que es de carácter permanente y sin duda esto también es importante decirlo, es parte de estos logros históricos que se han logrado y el carácter permanente pues implica precisamente seguir insistiendo que la parte sustantiva al interior propiamente del instituto también tenemos que insistir en estas brechas que se cierren, pero que se cierren desde el ámbito más cercano. La encuesta nacional del uso del tiempo, por ejemplo, refleja cuánto tiempo se destina al tema de cuidados, de personas adultas mayores, de personas enfermas, de infancias y que son completamente distintas el tiempo que dedicamos las mujeres en promedio respecto a lo que dedicamos los hombres. Entonces, la reflexión aquí un poco va, sí está bien todas estas reglas que se dan desde el régimen electoral de género, pero también es importante insistir en esta parte sustantiva, como lo hablaba también Said, el tema de las nuevas masculinidades sin duda es importante. Este acuerdo pasa por la comisión en el 25 de febrero, el 27 por Consejo General. ¿Y qué es lo que nos tuvimos que poner a hacer las consejeras? Unos lineamientos para garantizar la paridad en este proceso electoral judicial extraordinario. La siguiente, por favor. Y aquí, ¿qué es lo que aplicamos? Pues justo todas las trampas, por decirlo de alguna manera, que ya conocíamos y que habíamos vivido en otros momentos, ¿no? O sea, hemos dicho también que en México mucho hemos aprendido a golpe de sentencia, pero los colectivos han estado atrás y entonces la autoridad electoral con este desafío lo que tuvimos que hacer fue ver
¿Cuáles son las cosas que aprendimos con una famosísima sentencia en México que es conocida como la sentencia de las Juanitas, pero donde se postulaban hombres y postulaban mujeres, tomaban el cargo y renunciaban prácticamente de manera inmediata para que el cargo lo asumieran mujeres? Aquí fue una de esas cosas que aprendimos de esas simulaciones y en estos lineamientos quedaron también contenidos. Para empezar, nuestras listas en las boletas iban a estar separadas por género. También la alternancia de género tenía que estar ahí, hombre-mujer. Ahorita les voy a explicar un poco de cómo fue en estos casos, pero también previmos reglas en caso de que existiera subrepresentación. En México, por ejemplo, en esto que nos estaban contando y en esta radiografía que nos presentaban, se ha hecho uso de este criterio de la paridad flexible, donde a partir del principio de representación proporcional se han hecho ciertos ajustes para que quede integrado exactamente de manera paritaria. El diseño de las boletas electorales en otra mesa ahora que van a estar también arriba las conferencias, en otra mesa en esta misma hora de manera simultánea, está también la consejera Julie exponiendo un poco cómo fueron este diseño de las boletas para que fuera más sencillo para la ciudadanía, o al menos eso fue lo que pretendimos, pero que además cuidáramos las cuestiones de paridad y que desde la boleta las personas supieran por cuántas personas, hombres o mujeres, iban a elegir. Y por supuesto cuidar también la paridad en las asignaciones, donde utilizamos este principio de paridad flexible o bien este ajuste de paridad. Y todo esto hacía referencia a Abril, a Flavia y a Carolina Gilas, por ejemplo. Esta noción de régimen electoral de género, pues es lo que teóricamente nos ha marcado también la pauta en el ámbito electoral. Aquí nada más se alcanzan a ver así de manera breve nuestras boletas, pero en esta parte central es donde estaba colocado precisamente el número de candidaturas que eran de hombres y mujeres, ¿no? Las boletas fueron una cosa terrible, eso hay que decirlo, en temas también de lo que implica precisamente para otros grupos poblacionales que pudieran votar, implicó otros desafíos, avances que ya se habían dado en otras materias, en otros momentos. En esta ocasión, la dificultad operativa, técnica e incluso económica, sin duda iba a representar también una limitante, ¿no? Eso también hay que decirlo. La siguiente, por favor. Aquí lo que tenemos es también... ¿Yo fui? ¿La que...? Ahí está. No. Ahorita regresamos. Gracias. Bueno, les sigo contando respecto a nuestras boletas. En nuestras boletas lo que tenemos justo en estos cargos era justo el de la asignación de la presidencia del tribunal. Adelante. Quiero avanzar. Ahí está. Muchas gracias. La asignación de presidencia del Tribunal Superior de Justicia, donde les había contado que era un solo cargo. Pero justo en esta parte de la ley electoral del Estado de México, es una cosa curiosa, en adelante ya va a estar la persona por 8 años, pero en este primer momento iba a ser un cargo rotatorio para 4 personas y cada una iba a estar 2 años. ¿Qué fue lo que decidimos en el Consejo General? Pues que fuera 2 años la primera persona, dependiendo de quién ganara, porque ahí no podemos vulnerar la voluntad de la ciudadanía también, por supuesto, pero si era hombre, la siguiente iba a ser mujer, hombre, mujer o viceversa, ¿no? Aquí también, ahorita les cuento porque hubo un caso importante en el último lugar para mujer. La siguiente, por favor. En el caso de la asignación de las personas magistradas del Tribunal de Disciplina, como les contaba, eran 5. La ley sí establecía que las personas, el hombre y mujer más votado iban a estar 8 años y eventualmente los otros 3, que serían para 2 mujeres y para un hombre, estarían 5 años. Entonces, ahí también se buscó ese equilibrio en cuestiones paritarias. La siguiente, por favor. En el caso de las personas magistradas del Tribunal Superior de Justicia, 30 personas magistradas integrantes, como les decía, del tribunal, 55 juezas y jueces. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos en nuestros lineamientos? Que en aquellos espacios donde era número impar, iba a ser pues justo para la persona que obtuviera el mayor número de votos, reservando siempre el criterio de paridad flexible si es que era necesario. En el caso de donde habían materias impares, 2 iban a ser para mujeres, 1 para hombre, o 3 para mujeres, 2 para hombre, según fuera el caso. La siguiente, por favor. Estos requisitos de elegibilidad de los que ya también mencionaba Said, y que es muy importante decirlo, porque esto también es una demanda que surge de la sociedad civil, como lo decíamos, esta 3 de 3, que eventualmente en el 38 constitucional se convirtió en la 8 de 8, y en el Estado de México lo que tenemos es la 3 de 3, pero que básicamente implica que ninguna persona que haya cometido violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia, sea una persona deudora, morosa, alimenticia, o incluso que haya cometido violencia política contra las mujeres en razón de género,
género puede acceder a un cargo si se demuestra que tiene una sentencia firme y definitiva en ese caso, ¿sale? Entonces, ahí también es importante decirlo, el primer registro, como les decía, eso quedó en manos de los poderes, pero nosotras teníamos que vigilarlo previo a la asignación, entonces fue donde emitimos también este acuerdo para dar esta posibilidad de que si alguien tenía pues esta evidencia, pudiera presentarlo y pues se diera el cauce legal correspondiente para que ninguna persona agresora pues llegara al poder. La siguiente, por favor. Los resultados de la elección, ¿qué es lo que tuvimos? La siguiente. Tenemos en la presidencia, quedó en manos de un hombre para estos primeros 2 años, como les comentaba. El segundo lugar fue para una mujer, el tercero para un hombre. En el cuarto lugar teníamos un problema, porque la ley nos marcaba que tenía que cumplir 2 condiciones. Una que era el número de votos y otra que tenía que ganar en la magistratura por la que también se hubiera postulado. Este segundo supuesto no se cumple y la determinación del IEM fue que declaráramos vacante ese lugar porque no podíamos asignárselo a un hombre y eventualmente para el siguiente proceso se tendría que sacar una convocatoria exclusiva para mujeres para ocupar este puesto. Esto, por supuesto, que fue, adelante por favor, que fue impugnado, se siguió toda la cadena impugnativa, el TEM confirmó, el Tribunal Electoral del Estado de México confirma esta decisión y eventualmente lo que se decide es que efectivamente esto va a quedar como vacante y se tendrá, por supuesto, que hacer una convocatoria exclusiva para el siguiente proceso electoral. La siguiente, por favor. En el caso del Tribunal de Disciplina, como los habíamos comentado también, quedaron estos 3 espacios, hombre y mujer 8 años, 2 mujeres y un hombre por 5 años. La siguiente, por favor. En el caso de las magistraturas, fueron electas 10 magistradas, 14 candidatos, y aquí es importante comentarlo. Estas previsiones que se tomaron en el IEM no fueron necesarias porque la ciudadanía votó mayoritariamente por mujeres. Entonces no tuvimos que hacer uso de este principio de paridad flexible. La siguiente, por favor. Aquí sí hubo una impugnación, por supuesto, en un lugar que lo que se confirmó pues es que iba a ser precisamente para una mujer, en estos casos precisamente donde delimitamos el número de espacios. En el caso de una de nuestras regiones se impugnó porque la mujer tenía un mayor número de votos y se le dio pues eventualmente la constancia de mayoría. Entonces eso también modificó el número. La siguiente, por favor, y quedaron en total 17 mujeres respecto a 13 hombres. En el caso de las juezas y los jueces, la siguiente, por favor. Lo que tenemos un total de 34 juezas respecto a 21 jueces que se eligieron. La siguiente, por favor. Y algo muy importante también, esta red de mujeres juzgadoras, candidatas y electas, esta red que ha surgido de otra asociación, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, que lo hacemos ya en cada proceso y que son parte de estas buenas prácticas que mencionaba Said, porque lo que hacemos es darles capacitación y además ustedes piénsenlo, eran candidatas que en su vida habían estado expuestas a tratar de hacer una campaña, por ejemplo, y donde las condiciones para hacer campaña eran completamente distintas a lo que implica una campaña de partidos políticos y su principal medio de difusión eran sus propias redes sociales. ¿Qué implicaba esto? Por supuesto, una vigilancia constante por el tema de violencia digital, que es otra violencia que sin duda se ha sumado a este catálogo de violencias. ¿Qué también es necesario decirlo? Todo lo que ha ocurrido en México, como en otros países, lo decíamos el caso de Juana, llevan el nombre y apellido de mujeres que han vivido precisamente este tipo de violencia. Entonces, eso me parece que también es importante decirlo, y aquí se hizo precisamente esta red con AMCE, con el INE y con los institutos electorales locales en elecciones, para darles acompañamiento, en principio, saber de qué va la violencia, porque también mucho está documentado en historias, en documentos cualitativos, entrevistas cualitativas, donde muchas veces las mujeres lo que decían es, pues es que a mí me dijeron que así era esto, o sea, que tenía que soportar, que era parte del encargo tener que soportar este tipo de violencia. Desnaturalizar la violencia es algo, como decíamos también, parte del cambio sociocultural que tenemos que seguir haciendo todos los días, todo el tiempo, en todos los espacios. Hablábamos de violencia digital y mucho se ha documentado también de cómo respecto a candidatas y candidatos, estos estereotipos de género están presentes, se les critica cómo están vestidas, cómo están peinadas, están maquilladas, se les pregunta qué piensan sus maridos, quiénes van a cuidar a sus hijos, cuando si el escenario fuera otro, precisamente hablamos de lo que implica la paridad sustantiva también. Entonces, en esta red se les estuvo invitando cuando eran candidatas, las 54 mujeres que resultaron electas en estos cargos hoy permanecen en la red y la idea es de que esta capacitación sea constante. Quienes vivieron algún acontecimiento de esta naturaleza pudieron tener el acompañamiento por parte del IEM para presentar las denuncias en su caso de que esto fuera procedente, ¿no? O incluso decir y direccionar hacia dónde tenían que hacer, hacia dónde tenían que ir. Ya Abril, Said hablaron precisamente
precisamente estos recursos que existen en México para poder hacer frente a esta violencia, y ahí es donde también desde el instituto se les brindaba toda esa asesoría y ese apoyo. Esta parte de la paridad sustantiva, que coincido con lo que hemos ya platicado en este momento, por supuesto, sí, la igualdad numérica, como lo decíamos hace un ratito de Hannah Pitkin, pero el otro desafío es la paridad sustantiva, que verdaderamente las condiciones para acceder y ejercer los cargos sean exactamente las mismas. En el ámbito legislativo, mucho se ha documentado también de cómo han cambiado las condiciones a partir de que se ha cubierto este umbral. Drew Dahlerup también nos habla de cómo a partir de este 30% de mujeres en estos espacios cambian las dinámicas políticas, de cómo se hace política. Esto no significa con cargas morales de bueno o malo, de mejor o peor, sino simple y sencillamente incluso de en qué espacios y dónde se discuten los temas que son inherentes a su labor legislativa y en este caso pues jurisdiccional. Que puedan ejercer plenamente estos derechos, como lo decíamos también, esta presencia efectiva, decisoria y con influencia real en todos los niveles y ámbitos de gobierno. Se documentó la paridad, sí, se llegó en número, pero también hay muchos estudios que reflejan que al interior de las comisiones se seguían replicando los estereotipos de género, ¿no? O sea, y que esto pasa en otros espacios. Así, ¿quién quiere género? Pues eso es un tema de mujeres. No, hay que entender que cuando hablamos de género, estas desigualdades estructurales históricas, es un asunto que nos corresponde a unas y a otros, ¿no? Y por supuesto que quienes ocupen estos cargos pues actúen también con perspectiva de género. Mucho se ha dicho también de esto, el hecho de que lleguen mujeres no van a ser precisamente legisladoras con perspectiva de género por el hecho de ser mujeres. Entonces tenemos que seguir capacitándonos constantemente, ya no nada más para legislar, sino incluso para hacer justicia con perspectiva de género, derechos humanos, interseccional y lo que ya hemos mencionado. Y por supuesto pues esto implica seguir haciendo este cambio de referentes simbólicos para transformar las estructuras de poder de cómo se han presentado. Cierro nada más contándoles que justo hoy que estamos en México frente a un debate muy importante respecto a temas electorales, decirles que desde lo local, lo decía Abril, lo decía Said, mucho se ha contribuido desde lo local para el régimen electoral de género que tenemos en este momento, para el régimen electoral en su conjunto, para entender esa cercanía de las propias particularidades que tienen nuestras entidades federativas y estos lineamientos de paridad respecto a muchas otras cosas, pero fueron precisamente reconocidos, mencionados por este informe preliminar de la OEA en este ejercicio de observación electoral. Importante también decirlo, la observación electoral tiene un papel fundamental porque finalmente es retroalimentar en qué podemos mejorar precisamente las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales en nuestros países. Entonces, creo que esto también me parece importante mencionarlo y en este momento, sobre todo en esta coyuntura. Y ya nada más con esto concluyo, justo una frase de Tere Evia y de Cecilia Valle, que tienen un libro que en México particularmente narra toda esta historia, pero nos dice la paridad no es una cuota, no es una acción afirmativa, por tanto, no es una medida temporal. La paridad llegó para quedarse, es un piso, no un techo. Muchas gracias. Y bueno, ahora teníamos también la presencia de Erika, pero no está por acá, todavía no llega, entonces más bien abrimos el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario respecto a las otras ponencias, con mucho gusto. ¿Preguntas, comentarios? No, todo bien. Ok, perfecto. Adelante, por favor. Una inquietud en función de la experiencia en el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué tan complejo en términos legislativos representaría que todo lo que ustedes hicieron para vigilar esta situación de la paridad en una elección tan compleja como la del Poder Judicial, llevarlo a legislación? Porque al final del día los acuerdos de los órganos administrativos pues siempre pueden ser impugnados y además cuando cambie el órgano administrativo pueden cambiar los criterios y entiendo que si lográramos llevar este tipo de cuestiones a legislación, entonces sería menos vulnerable, me da a mí la impresión. Muchas gracias. Ya aprovechando que está de este lado el micrófono, nada más con una duda. Nos comentabas en un momento que
la terna la manda el Congreso local. Pregunto porque en Hidalgo todavía no se da el proceso de la elección extraordinaria para el Poder Judicial y va a ser el próximo año, probablemente. Entonces, en esta vista, en la experiencia que tienen en el tema local, nos hablabas de que se generaron los lineamientos para garantizar la paridad. Solo quisiera saber, ¿esos lineamientos son emitidos para que ustedes generaran esa paridad o eran emitidos para el Congreso respecto a la terna que iban a mandar? Esa sería la duda. Gracias. ¿Alguien más? Bien, bueno, voy a dar respuesta a estas dos preguntas. Déjame siento ya por acá. Respecto a la primera, o sea, yo la verdad es que creo que sin duda la reforma al Poder Judicial es una reforma que se tiene que revisar y se tiene que revisar puntualmente, insisto, por lo que implica para las autoridades electorales en cuanto de tiempos, organización, recursos, etcétera, las propias implicaciones que tiene de generar una elección pensando en el 27, por supuesto, donde habrá partidos, donde no habrá partidos, pero y en términos pues organizativos, lo que todo eso implica, ¿no? Llevarlo precisamente a una reforma creo que es importante. Sin duda lo que decía ya la reforma de inicio es que el instituto tenía que garantizar la paridad. Entonces, bajo esa lógica de decir, a ver, tenemos esta responsabilidad de garantizar la paridad, pero lo que decía, la historia misma nos ha enseñado que con que diga eso no va a ser suficiente, que teníamos que hacer uso precisamente de estas cuestiones de alternancia, porque eso no lo decía. Qué tan complicado sea, creo que finalmente en estos intercambios y lo que se está trabajando ahorita desde el IEM, es tener esta comunicación para emitir como órgano técnico. La verdad es que el diálogo ha sido operativo, técnico, que llevó a cabo esta elección, pues como decir, en estas cosas son en las que se puede perfeccionar o en las que se tiene que tener cuidado, pero finalmente pues eso queda precisamente ya propiamente en manos pues del legislativo que tome o no estas consideraciones, decirlo que hubo un diálogo incluso previamente para tener esta consideración incluso de ciertas cuestiones que hasta donde fue posible considerar, ¿no? O sea, porque lo otro pues ya venía este marco pues desde la reforma federal. Pero sí creo que a veces es una crítica muy importante donde a veces dicen es que en México tienen que sobrereglamentar todo, ¿no? O sea, porque si no, no ocurre. Pero la realidad es que lo que hemos aprendido es que no basta. O sea, a veces esas precisiones son las que hacen la diferencia entre que se cumpla la paridad o que le den la vuelta a la norma, ¿no? Entonces, mientras más claro esté, creo que eso nos ayuda y esto me lleva precisamente a la segunda pregunta. La reforma contemplaba, son los tres poderes los que podían tener pues justo, bueno, tenían que hacer este procedimiento respecto a las personas candidatas y al final se iba a integrar un listado. Era obligación del Congreso entregarnos el listado, pero donde participaron los tres poderes, como ocurrió a nivel federal. ¿Qué es lo que hicimos en ese sentido? Desde el momento, o sea, en el IEM lo que hicimos fue, desde el momento en que tú nos entregas el listado inicial, desde ahí nosotras vamos a revisar la paridad. Entonces, emitimos un acuerdo en primera instancia donde vigiláramos que desde las candidaturas se cumpliera con ello. Ya después tuvimos que hacer estos lineamientos para garantizar la paridad, ya lo que venía en la parte de la asignación, pero ahí, como les decía, fue muy interesante porque nos pusimos de acuerdo para que desde el diseño de las boletas se cuidara la paridad. Algo que no mencioné porque no era propiamente objeto de esta ponencia, pero el diseño de las boletas es un diseño que corre a cargo del INE. O sea, nos pone todas las reglas para que nosotras diseñemos nuestras propias boletas y creo que esto también es un mensaje importante en este contexto. Los tiempos que tenemos para mandar a imprimir nuestras boletas, para diseñar nuestras boletas, o sea, que el INE nos dejara un poco libres, por decirlo en ese sentido, ayudó muchísimo porque incluso pensándolo para el 27, lo que va a implicar las otras boletas, más sumando esto, o sea, en términos de producción, o sea, fueron más de 55 millones de boletas las que se imprimieron en el Estado de México. Entonces, creo que desde ahí podemos dimensionar lo que implica disponer de un mes más para poder hacer todo este trabajo operativo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Quienes votaron en México, y conocieron las boletas federales, vieron que estaban alternados los nombres, incluso las materias. Lo que hicimos en el Estado de México fue, en el caso de magistraturas y jueces, agruparlas por colores y poner primero materia civil, materia penal. O sea, porque era incluso una herramienta que creíamos que la ciudadanía podía hacerles un poco más entendible respecto al mundo de candidaturas que teníamos, ¿no? Entonces, pero esos lineamientos ya fue específicamente para el diseño de las boletas, que era lo que contenía, y en segunda instancia para el tema de la asignación, porque de lo contrario incluso
Lo segundo, pues como ya me preguntaban hace un momentito, es que siempre van a tener la posibilidad de ser impugnados, ¿no? Entonces, ahí y cambian las personas y cambian también las reglas, ¿no? Entonces, creo que asegurarlo desde una norma donde no tengas margen para salirte, creo que sería ideal, ¿no? Y aquí también, con esto cierro esta intervención, lo que ocurrió, por ejemplo, con paridad en gubernaturas, ¿no? En el INE, donde también fue una decisión de la autoridad electoral administrativa, pero que fue un caso que llegó hasta un tema jurisdiccional y que hoy por hoy lo que dicen es, si eso no hubiera pasado o no hubiera nacido de ahí, hoy por hoy esas cosas no hubieran cambiado, no se hubieran transformado, ¿no? Entonces, creo que esto nos da pues un poco de lecciones también y de ver pues lo que ocurre también en cada entidad federativa, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante y lo decía Said, también me parece, y las compañeras, creo que depende mucho también de esa coordinación que haya para poder echar a andar estas cuestiones que están en la ley, pero otra cosa es la convicción de las personas que puedan hacerlo realidad, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta adicional. Sí, Said. Gracias. Bueno, primero felicitarla y felicitar a todas las compañeras porque creo que es enriquecedor y con todos estos temas que se exponen, creo que el tema de género queda interrelacionado y se pueden visibilizar varias cuestiones que son problemáticas y, por ejemplo, con su participación se puede ver que no solamente se limita a la mujer para el momento de querer ejercer el cargo, ¿no? Sino que también ahora qué hacemos cuando ya está en el cargo, ¿no? Y que en el cargo se pueda conservar ese derecho de que ejerza de manera plena sus derechos políticos electorales como lideresa o como un cargo, ¿no? Y eso le compete a otras instituciones, ¿no? Pero ¿qué pasa después de cuando en algunas zonas, si miramos hacia lo local, hacia lo rural, pues son violentadas, ¿no? Entonces, porque entonces se quedan cortos unas autoridades como las administrativas que hacen, podría decirse, bien su trabajo, hasta con estos estudios que podrían decirse que parten de diagnósticos que pueden ser hasta estudios de caso, bien decía, se sentaron para hacer lineamientos y que impidieran estas malas prácticas que hacen los partidos políticos, y pues ese trabajo sí se ve reflejado en la postulación, pero ¿cómo podríamos hacerle una vez que ya están en el cargo y son violentadas esas mujeres que por fin llegan, ejercen el poder y siguen siendo violentadas, ¿no? Sobre todo en estos contextos locales. Más allá, yo creo que tendríamos que trabajar sociedad civil, insisto, órganos o autoridades electorales, y en este caso la propia academia de crear conciencia ciudadana, cultura, en este caso de el respeto al derecho de todas las personas y sobre todo las mujeres, para que puedan todas pues acceder a sus cargos y ejercerlos de manera libre, de manera plena. Y un punto aquí que me quiero centrar es en el tema de, si bien es cierto, decía, México está en avanzada porque a través de sus criterios ha emitido y ha avanzado en estos criterios de erradicar la violencia. Me voy ahora hacia la violencia política en razón de género, pero creo que también si analizamos hay algunos casos en los que hace falta estos enfoques de no solo la perspectiva de género, decía, sino analizar estas zonas donde existen estas mayores violencias y se agrava la violencia, ¿no? Y entonces aplicar no solamente estas sentencias, porque entonces quedan las sentencias, quedan firmes, pero a lo mejor no hay efectividad en sus sentencias, como en los casos que ya explicaba la compañera Abril, ¿no? De algunos casos en Guerrero, pero que supongo que hay más en todo el país y supongo que en otras regiones, en otros países de esta región. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para que podamos cambiar, en este caso, ese paradigma de esa cultura patriarcal y androcéntrica, de que ese poder no solamente les pertenece a los hombres, sino que también es de las mujeres y que no solamente es para participar, sino para poder decidir antes, durante y después de sus cargos?
pone ahí cada uno de quienes ponemos. Entonces, empiezo contigo, Abril, por favor. Y tu comentario de cierre, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, únicamente concluyo que todos estos avances que tenemos en el caso mexicano es un ejemplo a nivel internacional, como ya lo han planteado con lo que respecta al marco jurídico, pero no suficiente, que tenemos que seguir trabajando y que fortaleciendo estos vínculos, y lo planteaba aquí también en un comentario, fortalecer este vínculo con los aliados, que han sido los organismos electorales, administrativos, jurisdiccionales y también por parte de la ciudadanía, de los colectivos, para continuar el avance y generar mejores condiciones, ¿no? En la representación política de las mujeres. Sería todo. Bueno, yo creo que sería dentro del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que las mujeres dejen de naturalizar o se deje de naturalizar la violencia política, ¿no? Porque, o sea, las mujeres, datos que yo encontré, se decía que han naturalizado que se la sexualice o lo ven muy normal. Entonces, yo creo que cambiar también la forma de pensar dentro de las instituciones es muy importante y sería el primer paso que se debe dar. Igualmente, todos los trabajos que han presentado me parecen realmente muy nutritivos, muy importantes para nosotros como estudiantes aprender, digamos, de este tipo de enfoques. Y realmente, digamos que, claro, o sea, un número no representa, pues no es una representación a veces muy real y a veces las mujeres están muy limitadas por unos contextos que de alguna manera superan la capacidad de acción que uno tiene y se ven subyugadas a unas dinámicas que llegan a ser tan agresivas que obligan a abandonar y de alguna forma digamos que la ley no es a veces muy constante en la protección de las mujeres, entonces creo que los trabajos que han presentado también es muy importante en ese tema. Sí. Ya estoy en línea, ¿verdad? Bueno, yo nada más me restaría decir que creo que es muy enriquecedor toda esta participación que se ha estado dando y solamente me quedaría decir que un gran paso que podrían dar las instituciones es en poder las autoridades desde sus competencias poderse capacitar y poder tener estos enfoques para que puedan conocer estos casos y contextos y cada uno desde sus competencias puedan abonar a la prevención, a la sanción, a la atención, a la reeducación de la violencia. Muchas gracias. Y pues bueno, creo que ya nada más para cerrar, a mí lo que me resta decir es retomar lo que han dicho ustedes, pero decir lo que finalmente para que podamos seguir avanzando en estos temas como en todos, necesitamos de la academia, de estas reflexiones que son necesarias y que son muy nutritivas, de la sociedad civil, por supuesto, de este compromiso por quienes están en las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales también, y por supuesto, como lo decíamos, a veces queremos ver grandes cambios, ¿no?, hacia afuera, pero creo que todo empieza, sí, en la educación cívica y sí desde los espacios más cercanos que son nuestros espacios familiares, con amistades, etcétera. Empezar a transformar todo esto creo que es un trabajo del día a día, de todos los días, en todos los espacios. Entonces, pues estoy muy agradecida de verdad con todas ustedes, con todos ustedes que se prestaron esta tarde para estar en esta mesa y de verdad con mucho afecto y con mucho cariño, pues que sigamos construyendo en conjunto y sobre todo pues que América Latina eventualmente pues sean libres de estos estereotipos de género, que cada vez veamos más esos referentes simbólicos y como lo decíamos, sí es un tema donde han estado las mujeres, los movimientos feministas, pero hay grandes aliados en los espacios que siempre han apoyado la causa y que han hecho que este camino también sea más transitable. Entonces, pues muchas gracias, les deseo una excelente tarde y pues si me regalan también la fotografía para que quede aquí para el recuerdo, por favor. Muchas gracias.
Gracias.